Muy buenas tardes para todos, buen domingo y damos inicio a otro programa de Zona de Debate, este espacio en donde hablamos del mercado inmobiliario y como siempre digo, tenemos a los principales referentes del sector que nos van a estar contando las novedades, lo que está pasando hoy en la industria del real estate. Y hoy traemos un tema que estuvimos abordando en alguno de los programas anteriores, pero la idea es hablarlo con más profundidad, que tiene que ver con Vaca Muerta. Porque Vaca Muerta no es solo un yacimiento donde se puede hablar de petróleo, de oil and gas, sino también es una oportunidad para todo lo que tiene que ver con la plaza de real estate. De hecho, también es una oportunidad para los hoteleros, porque es obviamente no Vaca Muerta en sí, sino la ciudad de Añelo, que es este pueblo que está muy cerquita de Vaca Muerta, está teniendo necesidades porque obviamente hay mucho personal que está yendo, viniendo, que está trabajando en la zona y que necesita un lugar para obviamente dormir, quedarse, para poder pasar el día, para pasar las semanas, los meses. Y bueno, ahí está la oportunidad del mercado inmobiliario para obviamente generar tanto departamentos como plazas donde puedan obviamente habitacionar esta gente. Y acá obviamente tengo un especialista, como siempre, ¿no? Como decía al principio, tengo a Franco Salazar Muñoz, él es socio director de Rubí Servicios Inmobiliarios, y nos viene a contar un poco sobre esto, ¿no? Sobre Vaca Muerta, sobre Añelo y todo el derrame que está teniendo en la zona. Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de estar acá. Quería, bueno, sí, como decíamos, Vaca Muerta, digamos, no es solo Añelo, bien, sino que repercute directamente en los pueblos aledaños, ¿no? Y en la ciudad de Neuquén. Claro, ¿bien? ¿Y cuáles son esos pueblos? San Patricio del Chañal, Rincón, sí. Bueno, Añelo, Cutralcó. Son pueblitos chiquitos, ¿no? Para la gente que no conoce. Son chiquitos. De hecho, Neuquén capital es chiquito en relación a lo que es Buenos Aires, ¿no? Y también tiene repercute un gran crecimiento y es una ciudad que digamos que no tiene tantos años como claramente claro. Buenos Aires o quizás Córdoba, ¿no? Claro, y también repercute, decía, en Neuquén capital, me imagino. Totalmente. Las inversiones, digamos, se hacen en Neuquén capital, ¿bien? Las bases operativas, digamos, están en Neuquén. Y en los yacimientos va la gente a trabajar, ¿no? Claro, el personal más calificado, además. Correcto. Me imagino que busca a lo mejor vivir en Neuquén Capital, porque a lo mejor viene con sus hijos o viene, digamos, a instalarse por un tiempo determinado y necesita, más allá de un lugar donde dormir, infraestructura, que haya colegio, que haya un supermercado, que haya, digamos, todo lo necesario para poder vivir en la zona. Con calidad. Claro, totalmente. Y ahí es donde eligen Neuquén, ¿no? Capital. Correcto, sí. Bueno, Neuquén tiene todas las comodidades para poder vivir, digamos, de una forma quizás más placentera, ¿no? Claro. Y en Añelo está pensado más para el operario, el que tiene que estar, digamos, yendo y viniendo, para que no tenga que transportarse, digamos, desde Neuquén capital a la zona de Vaca Muerta, que la distancia sea más corta para que viva en la semana, o cómo está pensado Añelo para, digamos, en lo que es infraestructura. Bien, Añelo yo creo que nunca se pensó que explotara de la manera que lo está haciendo, bien. De hecho, hoy el mercado está parado hasta, calculo que octubre, bien. ¿Por las elecciones decís vos? Correcto, bien. Entonces hay muchas empresas que están en stand-by, bien, por cuestiones políticas, bien. Pero está creciendo abismalmente, bien. Yo hace unos años atrás, cuando visitaba Añelo, faltaba muchísima vivienda. Claro. Bien. En ese caso eran 25.000, bien, que faltaba y había que invertir, era ese momento. Hoy nos encontramos en un punto donde hay muchísima obra nueva, bien, y tenemos nosotros en alquiler hotelerías y demás, y muchas camas. Bien. A ver, esto es momentáneo, esto hasta que pasen las elecciones y luego tome su normalidad, claro. ¿no? Pero bueno, no es simplemente eso, el crecimiento es abismal. También carece de ciertos servicios, ¿no? Claro. Porque parte, o sea, Añelo... Porque eso es muy nuevo, o sea, cuando hablamos de Añelo como, bueno, decirle ciudad quizás es un montón, pero digo, como esta respuesta a todo lo que está necesitando Vaca Muerta, ¿cuántos años tiene? O sea, este crecimiento, estamos hablando de ¿cuánto? ¿Menos de 10 años? Menos de, sí. Claro, es muy nuevo todo. Es muy nuevo todo. Y una pandemia en el medio, además, que retrasó un poco el crecimiento seguramente. Correcto.
fue abismal el crecimiento. De ahora, gran parte de Añelo no tiene gas, digamos, siendo Añelo, ¿no? Y hoy tiene un problema con el tema de la luz. Bien, no se pueden aprobar más proyectos porque ya llegó a su capacidad máxima. Claro, la infraestructura no da para más, digamos. Faltan calles, falta mucho desarrollo, mucha estructura. ¿Y esa estructura la debería hacer el gobierno? Esa estructura la tiene que aportar el gobierno, ¿no? Si no mal entiendo, entiendo que el intendente, con autorización de Nación. Correcto. En este momento tendría que pedir un préstamo como para al menos poder avanzar con el tema de las calles y los servicios que son fundamentales para el desarrollo. Claro, tengamos en cuenta también que el gobierno de Milei cuando arrancó, una de sus primicias fue justamente frenar todo lo que era obra pública, así que quizás eso también hizo que los proyectos para hacer lo que decís vos, estas calles y esta infraestructura básica que necesita Añelo, estuviera hoy a lo mejor no en la lista de las prioridades, sino bastante por debajo. Entendería que, no sé si directamente, porque quizás se pudo haber hecho también hace mucho tiempo atrás, pero sí, probablemente sea uno de las observaciones. De los limitantes, ¿no? Sí, obviamente. Y cuando, o sea, yo lo pienso mucho para el inversor, ¿no? Acá siempre hablamos de aquel que tiene un dinero y que está buscando en dónde poner la plata, en materia obviamente de real estate, y esto de diversificar las inversiones. ¿Por cuánta plata se puede comprar, digamos, una unidad en Añelo y qué rentabilidad más o menos te puede generar? Bien, hoy contás desde los 120, 150 mil dólares. Bien, unidades para 4 personas, 2 personas, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados también. Bien, se hizo todo modular, bien, todas las construcciones nuevas por el hecho de poder avanzar más rápido y poder solucionar este problema habitacional que tiene mucho más efectivo, más rápido. Bien, bueno, a raíz de esto se creó una gran demanda. Hoy un alquiler para 4 personas en ronda los 2,5 millones, depende de las características. Vos estás hablando mensual, ¿no? 2,5 millones mensual. Mensuales. ¿Y es en pesos en general que se paga o también se...? Es en pesos, sí, okay. Sí, correcto. Son 2,5 millones a 3,5 millones. Es un número interesante. Depende las terminaciones que tenga la unidad. Bien. Entonces, bueno, tienes esa variable. Si no, puede, mientras más... hay para 6 personas también. Claro. En general, la modalidad, a mí me lo explicaban en algún momento, pero no lo recuerdo bien, así que si lo podés repasar vos estaría muy bien. Esto de que muchas veces se alquilan, digamos, directamente las camas, que es como un servicio medio de hotelería también, que están las dos modalidades, pero que en general el operario que trabaja en Vaca Muerta, por una cuestión de precios, calculo yo, termina alquilando por cama, como si fuera un hostel quizás. ¿Esto cómo es ese mercado? Es como alquilar temporarios en realidad. Okay. Bien, los módulos están completos, no les falta nada, tienen hasta los cubiertos y todo para... Claro, es como un hotel, digamos. Es un hotel. Bien, son temporarios que lo alquilan justamente para la industria. Bien. Y en general el periodo que están, ¿de cuánto tiempo es? Porque vos decís temporario, me imagino que es porque a lo mejor no están ni siquiera un mes. Eso depende. O es un recambio muy grande. Puede ser el trabajo que tenga que hacer ese operario en el campo, en el trayecto que necesite, ¿no? Puede ser 1 mes, 2 meses, depende el perfil también, porque hay jerárquicos, ¿no? Sí. Que en este caso justamente también hay para ellos una calidad, una gama más alta, superior, ¿no? Claro. Bueno, hoy como oportunidad, ¿no? Porque estas unidades suelen venderse de contado, ¿bien? O muy poca financiación. Okay. Hoy hay justamente una empresa de Córdoba, bien, que está invirtiendo, Ilician, y está invirtiendo muy fuerte también en Añelo. Están haciendo un complejo de 9.700 metros cuadrados. Bien. El cual te acepta un 30% y financia el 70%, 12% y puede ser quizás un poco más de cuotas. En pesos, sí. Eso está bueno, digamos, como decís vos, que no hay tanta financiación, es una oportunidad para ese inversor a lo mejor más chico, ¿no? Que no tiene el total de dinero y es una buena oportunidad para ingresar a uno de los lugares que me imagino que dentro de la Argentina debe ser lo más rentable que hay hoy en materia de alquileres. Y la verdad que supera siempre el 10%, bien, nunca baja del 10%, que es
es muchísimo para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que sea un 3, un 5, que sea supere el 10 en el mercado es muy superador. Claro. Bien. Y vos antes hablabas de este efecto derrame que genera Vaca Muerta, que no es solo Anielo, me nombrabas otros pueblos también cercanos y también te referías a Neuquén Capital. Ahí te pregunto los precios más o menos, el valor promedio en Neuquén Capital y si la rentabilidad también es tan alta o no llega a ser tan de un 10-12%. Y mira, actualmente hay muchísima demanda porque justamente llega mucha gente a Neuquén. Estamos hablando de entre 10 y 15 familias diarios. Es un montón. Es muchísimo. Entonces no hay es una cuestión de oferta y demanda. Bien, un departamento de un dormitorio puede estar en 1.000.000 o 800 o 1.200.000 o lo que te marque el mercado. Si lo pongo en 1,5 millones y se alquila, entonces lo maneja un poco de oferta y demanda, ¿no? Claro, y hoy, digamos, prácticamente no hay oferta en el mercado de alquileres. Hay ofertas porque justamente estamos más ajustables. Se puede alquilar en dólares, se puede alquilar en pesos. Claro. Los ajustes pueden ser trimestrales y cuatrimestrales. Entonces está, digamos, el propietario más flexible a negociar, sí, digamos. Porque, a ver, hubo un tiempo que preferían no alquilarlo porque justamente, tenemos incrementos anuales que terminaban pagando, digamos, muy muy bajo esa renta. ¿Y qué pasa con el mercado de compra y venta? ¿También repercute todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta o ya es otra cosa y no tiene tanta injerencia porque el que va a Vaca Muerta, digamos, va por un tiempo determinado a trabajar y no piensa en comprarse una propiedad? Mira, nosotros hemos tenido muchos casos en los que, no sé, quizás al ingeniero, bien, o al jerárquico, decide comprar departamentos para no estar viajando tanto, sí, ¿bien? Y compran en la ciudad de Neuquén. O sea que ahí también ustedes ven que hay una mayor demanda. Importantísimo. Y con la cuestión de los precios, esa mayor demanda hizo que los precios subieran un poquito más rápido, el ritmo del valor del metro cuadrado. Mira, yo creo que no sé si directamente eso, creo que el dólar se planchó durante mucho tiempo y hoy cuesta más construir. Claro. ¿Bien? Entonces sí, es preferible, yo creo que en este momento, la compra de usados. Claro, y no tanto estrenar. A ver, esto es en criterio, ¿no? Pero pasa un poco también acá en la ciudad de Buenos Aires. El valor del metro cuadrado hoy ronda entre los 3.500, 3.000, del usado, 2.800 del nuevo. El nuevo, ¿bien? Perfecto. Y claramente el usado siempre está por debajo. No, y aparte tenés la posibilidad de comprar con crédito hipotecario, que hoy tenés un montón de líneas de financiación para el usado que para el estrenar todavía no está. Bueno, cualquier persona que trabaje en el campo accede fácilmente a este crédito hipotecario. Bien, entonces hay muchísima demanda. Bien, se está moviendo mucho en la provincia. Se está moviendo muchísimo el tema de los créditos. Bueno, ahora se paró justamente porque estamos en un contexto complejo, sí. Justo en estas semanas. Entonces han rebotado créditos, ¿viste? O el banco te cambia las tasas en el momento y bueno, eso también ha generado cierta incertidumbre, ¿no? Claro, ¿las tasas subieron mucho de los créditos? Han subido muchísimo, sí. Y eso obviamente es un limitante porque después a la hora de pagar las cuotas, para mucha gente ya directamente es imposible o directamente el banco no te otorga el crédito, ¿no? No te lo otorga generalmente. Vos sí. de las operaciones que haces en tu inmobiliaria, ¿cuántas se están haciendo hoy con crédito hipotecario? La verdad que no es directamente el caballo de batalla, ¿no? Uh-huh. Siempre se acostumbró más al pago de contado. O alguna financiación corta. Sí. Pero sí se ha notado al menos quizás un 30%. Un 30% de las operaciones. Bueno, sí, es un número interesante. Importantísimo porque no estaba. No, claro, no ahora teníamos es un número nada. que apareció. Claro. Así que sí, claramente fue muy beneficioso y bueno, esperemos que se calmen las aguas y poder seguir, digamos, otorgando este beneficio que obviamente les ayuda a todos. Sí, obvio. Y lo que te iba a preguntar también es con respecto a los inversores extranjeros. Si bueno, Vaca Muerta es obviamente
yacimiento que llama la atención del mundo, no solo del argentino. Y digo, si vos estás recibiendo, digamos, consultas por parte de extranjeros o mismo argentinos que vivan en el extranjero para invertir en Añelo o en los pueblos cercanos a Vaca Muerta por esta rentabilidad tan alta y este crecimiento, ¿no?, que se espera en Vaca Muerta, porque todavía está en una fase inicial, podemos decirlo. Tiene mucho por crecer Vaca Muerta como yacimiento en sí. Una vez que se termine el gasoducto y el oleoducto, eso va a repercutir directamente en toda esta área, ¿no? No solo Añelo, sino, como mencionábamos antes, la periferia. Claro. Y eso atrae grandes inversores también, donde crean muchos más edificios. Hoy en Neuquén hay mucha gente de Buenos Aires que está construyendo, ¿bien? Claro. De Córdoba, o sea, de todas todos las lados, provincias. sí. Incluso, bueno, también en Añelo, ¿no? Pero no estás viendo todavía inversores del extranjero que vengan, o por lo menos todavía no se animaron, quizás. Del extranjero, mayormente nosotros tenemos mucha demanda en lo que es la zona de la cordillera. Mira, Bien, o sea, entonces, de Chile. No, en Villa Langostura también tenemos algunas propiedades. Ah, ok, perfecto. Y nos Ahí llegan de están los Estados Unidos, Mira vos. de Francia, de España, llegan. Bueno, un colega Son tuyo muy que solicitados. estuvo hace poco también en el programa, nos hablaba justamente de San Martín de los Andes. Yo me quedé impresionada con los valores que está teniendo hoy San Martín de los Andes. Es una plaza realmente cara, pero me decía que la rentabilidad es muy alta. Y acá te pregunto, que es bastante fácil, digamos, vender las propiedades, que hay una demanda bastante alta. O sea, ¿cómo es hoy ese mercado de Villa Langostura y de San Martín de los Andes? Bien, en la demanda la verdad que es muchísima, buscan muchos para hacer cabañas, justamente el extranjero busca para hacer complejos, hacer cabañas, y justamente también es en dólares. Bien, las ganancias en dólares son muy altas. ¿Cuánto más o menos te puede generar un complejo ahí? O no sé, quizás la rentabilidad de comprar algo, porque los valores son altos. O sea, en ese momento tu colega me decía que por lo menos por $120,000 te comprabas un monoambiente. Digo, por esa plata acá en Palermo te comprabas claramente un 2 ambientes. O sea, me llamó la atención los precios. Pero bueno, digo, la rentabilidad tiene que ser buena para que tenga esos precios. Bueno, la rentabilidad debe ser superior, ¿no? La rentabilidad es muy buena, está rondando aproximadamente, como es en dólares, para dos personas, sí, entre los $100 y $120 por día, ¿no? Ah, es un montón. Bien, bueno, la verdad, Franco, está buenísimo que nos hagas un panorama un poco más allá de lo que puede ser Añelo, de hablar un poco de las ciudades y los pueblos que están cercanos y el crecimiento que va a tener la zona. Creo que también hay una pata hotelera muy grande, hay hoteles internacionales que se están instalando. Muchos hoteles, justamente nosotros estamos trabajando con algunos y tenemos hasta 1.200 departamentos. Claro. En alquiler. Y se comercializan como si fueran condoteles. Es así, ¿no? Digo, más o menos como justamente, sí, totalmente. Y eso también es una buena forma de invertir. Los precios son un poco más económicos. Estamos hablando de estos precios, ¿no? Para dos personas. Es más o menos lo mismo. Sí. Bien. Para cuatro personas entre los 2,5 millones y 3,5 millones. Y así, digamos, para 6 personas desde los 408.000 más IVA por día. Perfecto. Así que sí, ya te digo, hoy es un mercado que está esperando octubre, claramente, pero hay que ver qué pasa entonces. A ver, sea lo que sea, que hay mucha gente que puso mucho dinero y que estos, de hecho, el gasoducto y el oleoducto está muy avanzado, más de lo que se estimaba. Entonces esto es algo que no va a frenar. Bien, es una pausa, digamos. Sí. Una pausa para tomar impulso y seguir adelante. Totalmente, pero el mercado no va a aflojar. Bien, bueno. Siempre va a ir creciendo. Muchas gracias, Franco, por tu tiempo. Él es Franco Salazar Muñoz, socio director de Rubí Servicios Inmobiliarios. Bueno, muchas gracias. Y continuamos en Zona de Debate, en este programa en donde estamos haciendo el foco en Vaca Muerta y obviamente en todos los pueblos y la ciudad también de Neuquén, que son aledaños a este yacimiento que obviamente está generando un derrame en todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario también. Y bueno, ahora tengo enfrente mío a Eduardo Bañato, él es director de emprendimientos de Toribia Chaval y viene a hablarnos un poquito también de Vaca Muerta. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Belén,
¿Cómo estás? Muy bien, por supuesto. Bueno, gracias por estar con nosotros. Placer. Y hablábamos un poquito fuera del aire de nada, el crecimiento que hablábamos también con Franco, del crecimiento de derrame, ¿no? Que está teniendo y todos los emprendimientos nuevos que están surgiendo, tanto en Anielo como también en Neuquén Capital y en estos pueblos que están cercanos a Vaca Muerta. Contame un poco con cuáles están trabajando ustedes, dónde puede haber oportunidades y cuánto también se necesita para ingresar. A ver, primero ahí estuve escuchando un poco a Franco y la verdad que adhiero a todo lo que dijo. Esto es un barco que está lanzado y va a seguir navegando. Nosotros estamos trabajando desde hace 6 años ya con Anielo. El primer producto Toribia Chaval que comercializó fue en el 2019. Fueron uno de los pioneros, seguramente. Fueron de los pioneros, sí, fue de los primeros productos. Y a partir del 2023 empezamos a retomar nuevamente. Hubo una brecha ahí, bueno, del 2020, bueno, con el tema de la pandemia. Por la pandemia, que también no funcionaba directamente el yacimiento, hubo un momento de... Sí, era difícil todo, sí, la verdad sí, que era difícil todo. Hoy por hoy sigue siendo un desarrollo de mano de obra intensiva, con lo cual, bueno, el contacto con la gente era imposible de evitar. Sí. Hoy estamos trabajando con 3 proyectos y estamos viendo alguno más. En Vaca Muerta, uno con la gente de ASPA, que son locales, son una desarrolladora muy importante de Neuquén y de Río Negro. El producto se llama Anielo Land, es un producto que lo empezamos a comercializar hace poco menos de un año. Y la verdad que con muy buena entrada en el mercado. ¿Cómo se vende, digamos, en cuotas, con un ingreso inicial? Mira, a ver, el producto de Anielo, como decía Franco, es un producto, nosotros lo llamamos un producto financiero con respaldo inmobiliario, ¿no? Es un producto que busca a alguien que está tratando de diversificar su portfolio de inversión, ¿no? Entonces tiene obligaciones negociables, acciones, plazo fijo, real estate en Buenos Aires, probablemente, y está buscando algunos que tengan mejor tasa de retorno, y Anielo ven una oportunidad allí. Es un producto, digamos, donde, como te digo, el inversor está buscando la renta, con lo cual es muy distinto el sentido de la búsqueda que tienen allí respecto de lo que tienen en Buenos Aires o en cualquier otra provincia. No es tanto un tema de financiación, sino un tema, el desafío es tener algo rápido que genere renta, ¿no? Estás buscando. Y en ese caso ustedes le ofrecen el tema de poder ocuparlo, de poder alquilarlo, o sea, ¿cómo es el servicio? No, nosotros ofrecemos un servicio que es llave en mano, ¿no? Se le soluciona al inversor, se le solucionan todos los problemas. Claro, porque estás a la distancia, seguramente muchos. Estás a la distancia, es paradójico, por eso te decía lo del inmueble financiero para renta, porque son inmuebles que los compradores no piensan ocuparlos nunca. Claro, sí, totalmente. Ni usarlo recreativamente, como puede ser algo en Villa La Angostura, bueno, lo compro, lo uso un tiempo y el resto lo pongo en alquiler. Sí. Acá no, acá lo que está buscando es justamente aprovechar esto. Se respetan, sí, algunos principios ya se está notando eso, algunos principios del real estate, del famoso ubicación. Los proyectos que están en los mejores lugares de Anielo, o sea, los más céntricos, justamente por todo lo que decía Franco, digamos, la falta de infraestructura que tiene, ya sea el gas, la luz, las vías de comunicación, las calles, y ni hablar de todo lo que viene después, ¿no? De escuelas, hospitales y todas esas cosas, ¿no? No hay nada de todo eso, ¿no? Me imagino. No hay nada. ¿Y tampoco ningún proyecto? No, el problema que tiene Anielo principalmente es que no hay un master plan que pensando en 20 años en una población que se va a quintuplicar. Claro. Entonces tenés que armar en una ciudad que tenía un pueblo que tenía 7.000 habitantes, lo vas a transformar en un pueblo de 50.000 habitantes en poco tiempo. Y medio como va surgiendo, digamos. Y todo eso, y ahí van a tener que intervenir todas las partes, digamos, que intervienen en una comunidad, ¿no? El Estado Nacional, el Estado Provincial,
los municipios, los bancos de fomento nacionales, internacionales, Sí, claro. Los privados, obviamente, los privados desde el punto de vista de los usuarios, que son las empresas petroleras y todas sus empresas de servicios, y obviamente las desarrolladoras inmobiliarias, ¿no? Claro. Pero la sensación que uno tiene es que todavía falta ese consenso entre esos jugadores de la vida, que se pongan de acuerdo para generar marcos y bajar líneas para el desarrollo, claro. ¿no? Hoy ese es el tema. De hecho, el boom de Anielo en gran parte también está en la razón que, digamos, primero que está muy cerca de los pozos. Uh-huh. ¿A cuánto está? ¿Cuántos kilómetros? Anielo está a más o menos 3 horas de Neuquén, para que te ubiques. Claro. O sea, 2 horas de Neuquén. Son 100 y pico de kilómetros, no tanto, pero es una ruta angosta que está en algunas zonas no está tan buena. Le falta infraestructura, ¿no? Le falta eso. Todo. O sea, la verdad que ir a conocer Anielo es una experiencia, ¿no? Y vos decís, che, acá está el futuro de la economía argentina, y sí está, pero como que venimos atrasados, ¿no? Sí. Pero es cuestión de tiempo, me parece, y de decisiones y también, de decisiones, ¿no? Y también del tema que tiene Argentina, viste, de que tener ver un horizonte de mediano plazo. Siempre estamos mirando el corto plazo y bueno, si vos empezás a ver que las cosas más o menos son parejas durante un tiempo medianamente prolongado, es como puedes planificar. Vos pensás que una inversión, volvemos al tema nuestro, sí. Estas inversiones no son especulativas, o sea, en el sentido que no es, viste, en las propiedades tenés el tema de los inversores que compran a un precio y después salen a otro precio, sobre todo en los emprendimientos, ¿no? Uh-huh. Que generalmente compras más barato. Acá no, acá es una inversión de vos, el capital lo vas a tener ahí inmovilizado sí. 7, 8 años, y entonces el horizonte de la inversión es de 10 años, ¿no? Y hoy, volviendo también al tema, hoy tenés, a ver, el desarrollo que tiene Anielo, o Vaca Muerta más precisamente, está en la explotación, está en orden del 20-30% del potencial. Vos pensás que le falta un montón. Hoy por hoy, Vaca Muerta es el segundo yacimiento no convencional de gas del mundo. No es que es algo... Y es el cuarto de petróleo no convencional. Entonces, si estamos al 20% desarrollado, imagínate, pero también tenés que ver cuáles son las perspectivas, ¿no? Y vos decís, por ejemplo, YPF, que es la empresa de bandera que es una de las mayores inversoras en Vaca Muerta, está construyendo su torre corporativa en Neuquén, o sea, en Neuquén capital. En Neuquén. Se está desprendiendo de activos en otras localidades como Comodoro Rivadavia y se está concentrando en Vaca Muerta, con lo cual eso te habla de... Es una señal. Es una señal clarísima de lo que viene, ¿no? Después, volviendo a nuestros productos, estamos con la gente de Altos Neuquinos, que estás en las afueras, un poquito más afuera de Anielo, a unos 5 minutos del centro de Anielo. Claro, igual es súper cerca. Todo. Sí, todo súper cerca. Y después estamos con un producto que es también muy interesante, que es Huenelén Suites. Huenelén Suites está integrado al Hotel Huenelén. El Hotel Huenelén fue el primer hotel 4 estrellas dentro bastante de categoría. Bastante de categoría. Está desarrollado por DIPSA, en este caso, Isel Kippersmith y su equipo. O sea, gente de mucha trayectoria. Abrió sus puertas a fin del 2019 y está operando casi full desde ese momento. Y lo que decidieron fue hacer una expansión del hotel y transformarla en una inversión para terceros, ¿sí? ¿Y de lo que venís comercializando se vende rápido? ¿Cómo es, digamos, la reacción del inversor? Porque, bueno, decís que es para un inversor muy particular, no es el que está buscando departamentos en Palermo, que, como decís vos, capaz lo hace por una cuestión de rentabilidad, de que es una inversión segura, de que no vas a perder, pero que también lo piensa, bueno, el día de mañana cuando los chicos crezcan y uno se quiere independizar, ahí tiene el departamentito, mi hijo. Bueno, Vaca Muerta no es para eso, como bien lo explicabas, digo. Cuando ustedes salen a comercializarlo, ¿cómo es la reacción de ese inversor, que es bastante particular? Mirá, es bastante paradójico, ¿no? Porque a veces nos llega gente que dice, bueno, el umbral de ingreso es bastante bajo, porque si bien los departamentos valen de los $100.000 a, o sea, $200.000 en Anielo,
también se está dando la figura del codominio, con lo cual podés entrar a valores menores todavía, ¿no? ¿A qué valor? $50.000 más o Claro. menos, ya podés ingresar y comprarte una propiedad Súper. que te va a dar una renta al poco tiempo. Está el promedio histórico está alrededor del 12%. Es o sea, muy alto, sí, es muy alto. Estás en el Más del doble de la capital. casi el triple, te Claro. diría. Entonces aparece gente, digamos, que tiene sus ahorros y dice, che, voy a comprar esto, qué sé yo, y por ahí nuestro consejo es, no sé si es, o sea, te va a generar una renta, pero si vos vas a necesitar ese dinero en el mediano plazo, no es el activo al que Bueno, tenés que eso te entrar. iba a preguntar. Si vos, por ejemplo, compras una unidad en Añelo y la querés vender, ¿es fácil desprenderse de esas unidades? O como decís vos, no es tan fácil encontrar después un comprador. En los productos ya usados, Hoy ¿no? por hoy lo que llamamos el mercado secundario todavía no está dado en Añelo. Claro, nadie se está desprendiendo de No, unidades. porque es muy nuevo todo. O sea, Claro. te estoy hablando que el Hotel 4 Estrellas desde el año 2020, si querés, Claro. hace 5 años que empezó todo en serio allá, ¿no? Entonces es como que todavía no están dando la vuelta los inversores. Y además, como te decía, es un mercado que viene creciendo, donde siempre aparece algo nuevo. Ujú. Tiene un tema hay un descalce entre la demanda de viviendas de las empresas, que son los que alquilan, no alquilan las personas allí. Ujú. Los que alquilan son las empresas Claro, para sus empleados. operarios. Por eso también los valores que se manejan, digamos, son sustentables. Eso, digamos, no es tan fácil el desarrollo inmobiliario allí. Claro. O sea, tiene un problema muy importante de mano de obra. O sea, vos querés hacer un emprendimiento y gran parte de los emprendimientos importan la mano de obra, traen sus equipos de trabajo, la desarrolladora, hacen el trabajo. ¿Pero de dónde? De Neuquén, me imagino. De Neuquén, ASPA, que es neuquina, pero DIPSA trae desde Buenos Aires Claro, sus es cosas. carísimo, o sea, ¿Sí? trasladar a todo el personal a construir. La gente de Altos Neuquinos trabajan con es muy interesante también en la plaza, en el sentido que vas a ver un pluralismo de técnicas de construcción rápida, porque el desafío acá, como te decía, es rápidamente generar la renta, y para eso necesitas que rápidamente se construyan las cosas. Más allá del tema climático, ¿no? Porque vos necesitas que las cosas hacerlas rápido, porque los inviernos son duros. Son muy crudos, claro. Son muy crudos, sí. Tenés partes donde tenés unos vientos increíbles. O sea, no es algo, no es una zona tan linda para vivir, ¿no? Claro. Es paradójico, porque estás a unos pocos kilómetros, ya tenés toda la zona de las bodegas de Neuquén, en San Patricio del Chañar. Y ahí no es un clima árido, que no tenés nada, ¿no? Es muy, muy paradójico. Sí, es interesante este punto, porque además la verdad que yo no lo había pensado, pero el pensar de que una desarrolladora que capaz es de Buenos Aires lleva a su personal, que seguramente es de Buenos Aires, hacia la provincia de Neuquén, hacia Vaca Muerta, la logística es carísima. O sea, necesitas construir en la mitad del tiempo que vas a construir cualquier emprendimiento, porque si no, no es rentable. Exactamente. Vos entre 8 y 10 meses tenés un edificio terminado. Súper rápido. O sea, es terrible. ¿Y los terrenos cómo se comercializan? Digo, ¿hay tierra como para...? Hay mucha tierra. ¿De quién es esa tierra? Ahí hay un tema, digamos, la tierra tiene dueños. Uh-huh. Hay algunas zonas que no están tan bien de papeles. Claro, digamos, ¿no? me imagino. Pero, porque hasta hace poco era una tierra que no valía nada, y exactamente, ahora de pronto... a nadie le importaba, entonces Claro. ahora sí le importa. Hoy por hoy igual el movimiento del precio de la tierra, digamos, salvo en las zonas más céntricas, no ha presentado una gran evolución en los últimos tiempos, pues justamente porque hay superabundancia. Uh-huh. Pero, como decía Franco, está todo por hacer ahí, la verdad Claro. que es... ¿Y cuánto más puede, crecer Añelo ediliciamente? ¿Puede crecer mucho? ¿3 veces, 4, 10, 20? Digo. Debería crecer casi 5 veces, te digo. ¿Y tiene lugar para eso? Sí, tierra tenés para pavote. Tenés que buscar también las zonas que son más aptas para vivir, ¿no? Porque el desafío que tienen las petroleras es, vos pensás que estamos hablando un horizonte de 30 años que van a estar con los pozos ahí. Entonces, Bueno, y después de 30 años, ¿qué pasa con todo eso también, no? Y no sabemos. Porque no bueno, sabemos. también va a tener, tiene como un fin, el yacimiento va a tener un momento en donde a lo mejor ya se acaba, y ahí qué pasa con toda esa infraestructura que se genera alrededor.
Y por eso, si vos te fijás, si bien son productos de calidad, con un estándar... se levantan rápido también. Sí, claro. Sí. O sea, yo te estoy hablando de steel frame, de hormigón premoldeado, o sea, todo con diseño funcional, moderno, no es la casa prefabricada. No, digamos. Tiene que aislar el frío porque son zonas muy frías. Eso fue un tema que se trabajó mucho las empresas con los sindicatos acá para que, digamos, uno tiene la imagen que al principio, y era así, hace menos de 10 años, los trabajadores vivían en contenedores, estaban en temporadas ahí, ahora ya están viviendo en lugares, y la demanda de los lugares empieza a ser cada vez más sofisticada, ya demandan amenities los complejos, no es que o sea, tienen que tener un Zoom, tienen que tener su parrilla, algunos tema social también para los que están viviendo allí. Vos pensás que la vida del trabajador ahí es muy dura. Ellos trabajan 12 horas en el pozo y después vuelven al departamento y están así 3 semanas seguidas. Claro. Una semana de descanso y después vuelven a arrancar. Y después, bueno, depende la tarea que estén haciendo, depende, bueno, cuánto tiempo se van a quedar en la zona. Pero esa semana que tienen de descanso, ¿se suelen quedar en Añelo o suelen ir a Neuquén para...? Se suelen mover generalmente. Claro, porque no tenés tanto en Añelo, como que la semana de descanso no se te pasa más. No tenés nada para hacer ahí, tenés un casino y... ¿Hay un casino? Hay un casino, bueno, ya se ven algunas cosas, ya está... hay un supermercado de la Anónima ya instalado, bien... bueno, un YPF grande, claro. De a poco se va formando, pero viste, tiene el tema del Gran Buenos Aires, crece todo de manera medio anárquica. Claro, ¿no? medio desparejo también, me imagino. Es una pena eso, sí. Sí, obviamente es lo que hablabas vos antes, de que al no haber un master plan inicial, es como que, bueno, se va creciendo, depende de la necesidad. Y, bueno, obviamente también lo hablamos con Franco, y vos lo mencionaste, el tema de Neuquén, que Neuquén, bueno, esto que dijiste me pareció súper atractivo, de que YPF está haciendo su propia torre en Neuquén. Bueno, ¿cuánto se revalorizó también la ciudad de Neuquén? Hay zonas nuevas en Neuquén ahora que se están dando. Bueno, la gente de ASPA fue la desarrolladora de el edificio, y de hecho explota también la marca del Hotel Hilton en la ciudad de Neuquén. Y el complejo del Hilton vos lo ves y decís, wow, esto son no sé cuántos pisos tiene, 20 y pico de pisos, y ya hicieron 3 torres una al lado del otro. Uno es el Hilton y el otro son torres de vivienda, ¿no? Claro. Y hay una evolución del producto vivienda también en Neuquén, que fundamentalmente está destinado a, como decía Franco, a personal jerárquico, si querés, ¿no? Pero como te decía, el desafío grande de las petroleras en todo esto está en un horizonte de 30 años. Vos no vas a poder sostener que la gente esté trabajando solamente ahí. Necesitas empezar a mover a la familia también, claro, ¿no? Sí, entonces obvio. tenés que empezar a darle cosas. Neuquén ya está en condiciones de empezar a dar algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, a Añelo falta un montón. Por eso se está empezando a desarrollar todas las partes donde son un poco más amigables. San Patricio del Chañar es una zona. Y también se está desarrollando otra parte que no es menor, que justamente se va a acelerar muchísimo, creo, con el tema del ducto, que es la logística, ¿no? Vos pensás que la explotación de todo eso necesita logística, con lo cual nosotros estamos viendo una oportunidad en los temas logísticos. De hecho, estamos ahora con un proyecto en San Patricio del Chañar que está orientado a pymes, al uso por pymes. Son galpones más vale chicos, 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, o sea, no tan chicos, con oficinas, con infraestructura, con todo lo que necesitan para que las empresas que están trabajando en el pozo tengan, o sea, se rompe algo y tenés que tener donde estoquearte. Donde estoquearte, donde reparar las cosas. Es un mercado, es un lugar donde hay todo por hacer, la verdad que es muy, muy interesante. Y hay muchos mercados que van surgiendo, esto que decís de la logística, de oficinas, que también, o sea, Vaca Muerta tiene alguna torre, bueno, no sé si torre es un montón quizás, pero digo, algún edificio. No, tenés módulos que llegan hasta, creo, 4 o 5 pisos. ¿De oficinas pensados como para...? No hay nada, todo se está haciendo, todo de vivienda y alguito de locales comerciales, alguito. Todo es vivienda, de 2 ambientes, 3 ambientes mayormente. Las propuestas, como te decía, son
llave en mano, digamos. O Claro. sea, los departamentos se entregan con el perfumito, digamos, ¿no? Y después... Y eso directamente se alquila después a la empresa. Y las desarrolladoras ya tienen un por lo menos convenio. los que trabajamos nosotros ya tienen convenios con las empresas, diferentes empresas, no son solamente las petroleras, sino todas las mayores consumidoras son las que proveen a las petroleras. Y tienen un sistema ya que administran todo y con diferentes formas, digamos. Algunos aseguran una renta, otros trabajan con una especie de pool de rentas, con liquidaciones mensuales, trimestrales. Te escuché también lo que estaba preguntando, si era en pesos o no. Es todo en pesos, más allá que la renta que estamos hablando está expresada en dólares, o sea, son pesos netos transformados a dólares al tipo de cambio. Con lo cual ahí tenés las oscilaciones, ¿no? Si aumenta los alquileres y no aumenta el tipo de cambio, digamos, es como que te sube el valor de la renta, ¿no? Claro. Y si sube el tipo de cambio, se te empieza a achicar un poquito la tasa. Pero en promedio, desde 2019, y hemos tenido bastantes vaivenes en todo esto, ya te digo, está por arriba del 12%. Por ahí coyunturalmente hoy preelecciones y un montón de cosas en el mundo, donde los mercados financieros están más especulativos, hay tasas altas acá y en Estados Unidos y en Europa. Puede ser que haya una distracción de la inversión, de esta diversificación a ese activo financiero, pero la demanda está y eso creo que es lo importante, ¿no? Sí, que tiene mucho potencial hacia adelante. En un momento, Eduardo, hablaste de las elecciones y te pregunto si vos también notás esto que dijo Franco, de que hay como un cierto stand-by en los proyectos o en nuevos proyectos que lleguen, por lo menos hasta que pasen las elecciones. A ver, acá tenés dos cosas. Una son las elecciones, puntualmente sí generan esto. La verdad que nunca sé por qué mucho, porque... Pero pasa en todos lados, ¿no? En todos los mercados. Pasa en todos los mercados. Acá en Buenos Aires también la gente dice, no, voy a esperar a las elecciones. ¿Y qué va a pasar después de las elecciones? Sobre todo estas que son de mediano término, digo que no cambia tanto la aguja. No hay nada que cambie, que uno espera que cambie mucho, qué sé yo. La verdad, esa es la expectativa. Ese es el punto central, si querés, ¿no? Y después me preguntabas de... No, digo, si ves que hay como un cierto stand-by en nuevos desarrollos que estén llegando a Vaca Muerta por el contexto de las elecciones. Y vos me decías las elecciones y ibas a mencionar algo más. No, y el otro problema, yo creo que hoy por hoy es más obstáculo para los desarrolladores que las elecciones, es más obstáculo el costo de la construcción. Costo de la construcción, ¿sí? Claro, obvio. Entonces, la verdad que los desarrolladores tienen que pensar mucho antes de tomar una decisión de construcción, eso lo vemos en todo el país. Vos como sabrás que estás con este negocio, digamos, la brecha entre el metro cuadrado de construcción versus el usado es astronómica hoy. Sí, es tremendo. Digamos, nunca estuvo en esos niveles. Es muy loca Argentina, digamos, hasta hace un año y medio estábamos tocando el piso del costo y un año después estamos en el techo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Es difícil de entender, ¿no? Sí. Y la planificación, vos pensás que un proyecto inmobiliario son años, qué sé yo, 2-3 años por lo menos. Un edificio chiquito acá en Capital te toma casi 5 años desde que pensás, comprás la tierra y haces te aprueban los planos, haces la ¿entendés? la Entonces, si estás sí. planificando a 5 años con una cosa chiquita y tenés este sub y baja, ¿no? Claro, sí, eso también influye. Bueno, la verdad que es sumamente interesante porque nos diste una visión muy, muy completa de todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta y también para que el inversor se anime quizás, a este tipo de inversor, a poner el ojo ahí. Es un muy lindo, muy lindo proyecto invertir ahí y además tiene algo... Nosotros creemos que tiene algo de connotación nacional. Sí, estás apoyando, sí, claro. De alguna manera estás apoyando el desarrollo de la economía argentina en algo que creemos que tiene mucho potencial y deberíamos ver en algún momento los beneficios todos los argentinos. Y con esto yo me quedo también con el dato que dijiste de que por $50.000 podés meterte en una inversión. Digo, es también accesible para muchos, no está centrado para un público muy determinado. Eso también está bueno. Bueno, muchas gracias. Él es Eduardo Baniato, director de emprendimientos de Toribia Chaval. Muchas gracias. Y vamos con la noticia de la semana que poco tiene que ver con Vaca Muerta, sino con todo lo que tiene que ver con
las subastas, ¿no?, que está haciendo el gobierno nacional a través de la Agencia de Bienes del Estado, la ABE, que ahora en realidad salió a ponerle fecha a una subasta que ya sabíamos que iba a suceder, que va a ser el próximo 6 de octubre y que tiene que ver con este portal Palermo, que queda justamente en Palermo, donde funciona Jumbo y Easy, que lo contamos antes en algún programa pasado, que allí en realidad el gobierno de la ciudad le dio la concesión a Cencosud, que es el dueño de estos dos supermercados, para que pudiera tener allí los supermercados, ¿no? Pero con una cláusula, que fue la última renovación que se hizo, que era que en cualquier momento se podía subastar, se podía vender esos terrenos y tendrían que irse. Bueno, ahora tenemos fecha, va a ser el próximo 6 de octubre. El precio, la verdad que sorprendió, es de más de 80 millones de dólares, son más de 44.000 metros cuadrados. En la lista de interesados están todas las desarrolladoras, las principales. Hablamos con Consultatio, dijo que obviamente que lo está mirando. Hablamos con ABB y también están mirando porque es una ubicación estratégica, a muy pocos metros de la Trinidad Palermo, a muy pocos metros de la estación Palermo. Es realmente un terreno que vale muchos por su ubicación más allá del precio. Vamos a ver qué pasa el próximo 6 de octubre, quiénes van a estar participando de la subasta y quién es el que realmente se quede con esta tierra. Y nos despedimos hasta el próximo domingo en Zona de Debate de 18 a 19 horas. Muchas gracias.